Entonces Carr no pudo permanecer inactivo por más tiempo. Así pues se dirigió hacia el grupo y, tanto más rápido cuanto que avanzaba lentamente, pensó cómo podría enfocar aquel asunto con la mayor habilidad posible. Verdaderamente ya era hora. Solo unos momentos más y ambos podrían salir volando de la oficina. Tal vez el capitán fuera un buen hombre y además precisamente ahora podría tener algún motivo particular para demostrar que era un jefe justo, pero al fin y al cabo no era un hombre al que se pudiera vencer por agotamiento, y precisamente como tal lo trataba el fogonero, aunque ese tratamiento tenía su origen en la infinita indignación que sentía en su corazón. Por eso le dijo Carr al fogonero: debe usted de contarlo con más sencillez y claridad. Tal como usted lo cuenta, el señor capitán no puede apreciarlo. ¿Es que acaso conoce él por sus nombres y apellidos a todos los maquinistas y pinches para saber cuándo usted pronuncia un nombre de quien se trata? Exponga usted entonces sus quejas por orden y también ordenadamente lo demás. Tal vez entonces no tenga usted la necesidad de mencionar la mayor parte de ellas. A mí me los puso usted con mucha claridad. Si en América se pueden robar baúles, también se puede mentir de vez en cuando, pensó para justificarse, con tal que valiera de algo. Por lo demás, no sería ya demasiado tarde. Cierto que el fogonero se cayó enseguida al oír la voz conocida, pero con los ojos inundados por las lágrimas que brotaban del orgullo viril ofendido, de los terribles recuerdos, de los máximos apuros presentes, ya ni siquiera podía distinguir a Carr de una manera clara. ¿Y cómo iba a cambiar ahora, de pronto, su forma de expresarse, su lenguaje, puesto que le parecía que ya había alegado todo lo que tenía que alegar, sin la menor aprobación, y por otra parte le parecía que todavía no había dicho nada, y que no podía exigirles honradamente a aquellos señores que siguieran escuchando? Y para colmo, en un momento semejante se pone Carr, su único partidario, a enseñarle y a darle buenos consejos, cuando lo que hacía en cambio era demostrarle que todo estaba perdido, absolutamente todo. Si yo hubiera venido antes, en lugar de estar mirando por la ventana, se dijo Carr, quien luego bajó la mirada ante el fogonero y dejó caer las manos a lo largo de los pantalones, queriendo dar a entender que se habían esfumado las esperanzas. Pero el fogonero no supo interpretar su gesto, e intuyendo que Carr albergaba quién sabe qué secretas acusaciones contra él, y con la buena intención de quitárselas de encima, comenzó, para remate de sus hazañas, a disputar con Carr. Ocurrió cuando ya hacía rato que los hombres de la mesa estaban escandalizados por el inútil alboroto que había llegado a interrumpir sus importantes trabajos, cuando al cajero mayor se le hacía incomprensible la paciencia del capitán, mostrándose a su vez inclinado a un inminente ataque de ira, cuando la ordenanza, atraído de nuevo ya a la órbita de sus señores, devoraba al fogonero con ojos salvajes, y cuando finalmente el hombre del bastoncillo de bambú, a que el capitán lanzaba de vez en cuando una mirada amable, no ocultaba ya una indiferencia absoluta, sino repulsión por el fogonero. Este hombre sacó por fin una pequeña libreta y paseaba su mirada entre ésta y Carr, evidentemente ocupado en otras cosas. Si bien, dijo Carr, esforzándose penosamente por defenderse del torrente de las palabras que el fogonero vertía ahora sobre él, y con una amistosa sonrisa que aún conservaba a pesar de todo y por encima del altercado, que tiene usted razón. Yo nunca he dudado de que tuviera usted razón. Temiendo los golpes, le hubiera gustado sujetar las agitadas manos del fogonero, y más aún, desde luego, llevarlo hasta un rincón para susurrarle en voz baja algunas palabras tranquilizadoras que nadie más habría oído, pero el fogonero estaba fuera de sí. Carr sentía ahora una especie de consuelo al pensar que, en caso de necesidad, el fogonero, con la fuerza que da a la desesperación, podría reducir a todos, a los 7 hombres que estaban allí. Ciertamente, según podía advertirse con una sola mirada, había sobre el escritorio un cuadro con una gran cantidad de botones de una instalación eléctrica, y la simple presión de una sola mano sobre ellos era capaz de mover el barco entero, con todos los pasillos llenos de gente hostil. Entonces, el hombre que demostraba tan poco interés, el hombre del bastoncillo de bambú, se acercó a Carr y, sin levantar mucho la voz, pero con suficiente claridad para ser oído por encima del vociferar del fogonero, le preguntó: ¿Cómo se llama usted? En ese mismo instante, como si alguien hubiese estado esperando detrás de la puerta la manifestación del hombre, golpearon. El ordenanza miró al capitán y éste asintió con la cabeza. Así pues, el ordenanza llegó hasta la puerta y abrió. Afuera se hallaba un hombre de regulares proporciones, que llevaba una vieja levita cruzada. Por su aspecto no parecía determinadamente apto para trabajar en las máquinas, pero sin embargo era Jubal. Si Carr
no lo hubiera reconocido en los ojos de todos, que expresaban cierta satisfacción de la que no se libraba ni siquiera el capitán, lo hubiese reconocido en el fogonero que, horrorizado, apretaba con fuerza los puños en los extremos de los rígidos brazos, como si apretar los puños fuera para él lo más importante, algo a lo que parecía dispuesto a sacrificar todo cuanto tenía en la vida. Allí residían ahora todas sus fuerzas, hasta aquella que lo mantenía de pie. Allí estaba, por consiguiente, el enemigo, desenvuelto y vivaz en su traje dominguero, con un libro comercial bajo el brazo, probablemente las nóminas de salarios con la hoja de servicio del fogonero, y sin temer que se le notase que antes que nada quería comprobar la disposición de ánimo de cada uno, miró a los ojos de todos, uno por uno. Por otra parte, los 7 hombres ya eran amigos suyos, pues aunque el capitán hubiera antes demostrado o solamente aparentado algunos reparos contra él, después de la contrariedad que le había provocado el fogonero, seguramente ya nada tenía que oponer a Jubal. Nunca podía ser excesiva la severidad empleada con un hombre como el fogonero, y si alguna cosa se le podía objetar a Jubal era el hecho de no haber podido domeñar con el tiempo la porfía y tenacidad del fogonero, de modo tal que ya no se atreviera a presentarse, como hoy, ante el capitán. Pero sin embargo podía suponerse todavía que el enfrentamiento del fogonero con el Jubal no dejaría de causar a los hombres una impresión análoga a la que les causaría comparecer ante una instancia superior, pues aunque Jubal fuese maestro en el arte del disimulo, no debía poder en verdad mantenerse firme hasta el final. Una breve chispa de su malicia podría bastar para hacerla evidente ante los señores, y de eso ya se ocuparía Carr, puesto que conocía ya poco más o menos la agudeza, las debilidades y las veleidades de cada uno de los hombres. En ese sentido no había perdido el tiempo, que hasta entonces había pasado allí. Lo que hacía falta era que el fogonero estuviera más a tono, pero éste parecía ya fuera de combate, completamente incapaz de luchar. Si alguien le hubiese acercado al tal Jubal, seguramente le habría abierto a puñetazos el odiado cráneo, pero probablemente no se encontraba en condiciones de dar siquiera los pocos pasos que lo separaban de él. ¿Por qué no había previsto Carr algo tan fácil como que Jubal tendría finalmente que venir, ya fuera por su propia voluntad o llamado por el capitán? ¿Por qué al venir no había convenido un plan de combate preciso con el fogonero, en vez de entrar por la puerta con una funesta falta de preparación? En resumen, ¿estaba aún el fogonero en condiciones de hablar, de decir sí o no en el probable careo que sólo podía esperarse en el caso más favorable? Allí estaba el fogonero, de pie, con las piernas muy abiertas, vacilantes las rodillas, la cabeza ligeramente alzada, mientras que el aire entraba y salía por su boca abierta como si dentro de él ya no hubiese pulmones que lo alojaran. Carr, por su parte, se sentía tan vigoroso y tan equilibrado como nunca, quizás lo había estado en su propia casa. Si sus padres pudieran ver cómo él, en tierra extraña y entre personas de categoría, luchaba por una buena causa y se preparaba plenamente para la última conquista, aunque todavía no hubiese logrado la victoria, reconsiderarían la opinión que tenían sobre él, lo sentarían junto a ellos, lo elogiarían, lo mirarían, aunque solo fuera una vez, a los ojos que seguían expresándoles lealtad. Preguntas difíciles de responder y momento poco propicio para plantearlas. He venido porque creo que el fogonero me acusa de no sé qué fechorías. Una muchacha de la cocina fue a decirme que lo habían visto venir hacia aquí. Señor capitán, señores todos, estoy dispuesto a rechazar cualquier acusación, alegando mis documentos escritos y en caso contrario, mediante las declaraciones de testigos neutrales a los que nadie ha preparado y que esperan delante de la puerta. Así habló Jubal. Era en verdad un discurso claro de un hombre, y a juzgar por la transformación que se revelaba en el semblante de los oyentes, hubiera podido creerse que era la primera vez desde hacía mucho tiempo que volvían a oír voces humanas. Claro que no se daban cuenta de que aquel hermoso discurso tenía también sus fallos. ¿Por qué la primera palabra que se le ocurrió fue fechorías? ¿Acaso hubiera sido necesario que la acusación partiera de ese punto y no de sus prejuicios nacionales? Una muchacha de la cocina había visto al fogonero dirigirse a la oficina y acto seguido el Jubal había comprendido. No era la conciencia de la culpabilidad lo que hacía más agudo su entendimiento, de manera que ya traía testigos y hasta lo llamaban neutrales y no preparados. Pillería y nada más que pillería, y aquellos señores lo toleraban y hasta lo consideraban como conducta correcta. ¿Por qué había dejado pasar tanto tiempo, cosa aceptada sin la menor vacilación, entre el aviso de la muchacha de la cocina y su llegada? Al parecer,
con el único fin de que el fogonero fatigara tanto a los señores que éstos perdieran poco a poco la claridad de su juicio, ese juicio que Jubal tenía motivos para temer ante todo. No había permanecido un buen rato detrás de la puerta antes de golpear, sin duda, y sólo en el instante en que, debido a la pregunta sin importancia de aquel señor, podía esperar que el fogonero estaba ya despachado. Todo era evidente, y el propio Jubal lo demostraba así con su voluntad, pero aquellos hombres había que mostrárselos de otra manera y de una forma más clara, había que sacudirlos. Bueno, Carr, actúa pronto, aprovecha al menos ahora el tiempo antes de que se presenten los testigos y lo aneguen todo. Pero en ese preciso momento el capitán interrumpió a Jubal con un ademán al que éste obedeció, colocándose inmediatamente a un lado, pues su asunto parecía aplazarse por unos momentos, y comenzó a hablar en voz baja con el ordenanza, que pronto había acudido junto a él, no faltando en la conversación las miradas de reojo dirigidas al fogonero y a Carr, así como tampoco los ademanes que manifestaban sus seguras convicciones sobre el asunto. Jubal parecía adiestrarse en ese modo para su próximo discurso. Señor Jacob, ¿no quería usted preguntar algo a este joven? Dijo el capitán al hombre del bastoncillo de bambú en medio de un silencio general. Ciertamente, contestó el aludido agradeciendo la amabilidad con una ligera reverencia, y luego preguntó de nuevo a Carr, ¿cómo se llama usted? Carr, suponiendo que en beneficio de la causa principal convendría liquidar pronto el punto sobre el que obstinadamente se le preguntaba, respondió brevemente, como acostumbraba hacerlo, sin presentarse, exhibiendo el pasaporte que antes había tenido que buscar. Carl Rossmann. ¿Cómo? Dijo el llamado Jacob y retrocedió con una sonrisa casi de incredulidad. Todos, el capitán, el cajero mayor, el oficial de marina y hasta el propio ordenanza demostraron sin lugar a dudas un enorme asombro, causado por el apellido de Carl. Solamente los de la autoridad portuaria y Jubal permanecían indiferentes. ¿Cómo? Repitió Jacob acercándose a Carl con rígido paso. Si es así, resulta que yo soy tu tío Jacob y tú mi querido sobrino. Lo había estado presintiendo durante todo este tiempo, dijo dirigiéndose al capitán antes de abrazar y besar a Carr, quien lo dejaba hacer sin decir palabra. ¿Cómo se llama usted? Preguntó Carr muy cortésmente, por cierto, pero sin manifestar ninguna emoción cuando se sintió desprendido del otro, al tiempo que se esforzaba por prever las consecuencias que el nuevo acontecimiento acarrearía al fogonero. De momento, nada parecía indicar que Jubal pudiera obtener provecho del asunto. Joven, dése usted cuenta de su suerte, dijo el capitán, creyendo que la pregunta de Carr había ofendido la dignidad de Jacob, el cual se había acercado a la ventana, evidentemente con objeto de no tener que mostrar a los demás la emoción que manifestaba su rostro, al que daba ligeros toques con un pañuelo. Quien se le ha presentado como tío de usted es el senador Edward Jacob, y ahora le espera sin duda una carrera brillante, al contrario de sus esperanzas anteriores. Procure usted comprenderlo lo mejor que pueda desde el primer momento, pero cálmese. Es verdad que tengo en América un tío llamado Jacob, contestó Carr al capitán, pero si he oído bien, Jacob es solamente el apellido del señor senador. Así es, dijo el capitán con expectación. Bien, mi tío Jacob es hermano de mi madre, se llama en cambio Jacob de nombre, mientras que su apellido debería ser naturalmente Wendelmayer, que es el apellido de soltera de mi madre. Señores, exclamó el senador regresando más sereno de junto a la ventana, donde se había calmado y refiriéndose a las manifestaciones de Carr, excepto los funcionarios portuarios, todos los demás prorrumpieron en carcajadas, algunos como conmovidos, otros con un aspecto indescifrable. Pero lo que yo acabo de decir no es de ninguna manera tan ridículo, pensó Carr. Señores, repitió el senador, en contra de mi voluntad y sin que ustedes hayan tenido arte ni parte, asisten a una pequeña escena familiar, y por ello no tengo más remedio que darles una explicación, ya que me parece que solo el señor capitán está enterado de todo. Esta mención dio lugar a una reverencia mutua. Ahora es cuando debo estar atento a cada palabra, se dijo Carr, y se alegró al notar con una mirada de soslayo que la vida animaba de nuevo la figura del fogonero. Durante los largos años de mi permanencia en América, aunque el término permanencia no le va muy bien en este caso al ciudadano norteamericano que yo soy con toda mi alma, durante estos largos años he vivido completamente alejado de mis familiares europeos, por causas que en primer lugar no vienen a cuento y que en segundo lugar me sería verdaderamente penoso relatar. Incluso temo el instante en que tenga que contárselas a mi querido sobrino, pues en tal circunstancia, por desgracia, no podría evitarse hablar con franqueza acerca de sus padres y su respectiva parentela.